quiero decir que a nivel personal es un placer poder colaborar en la presentación más oficial y oficiosa del libro de José Miguel, Otra Guerra, por dos motivos. Primero, porque ha sido profesor de mi mujer y ha sido profesor de mis hijas, con lo cual de alguna manera me ha tocado conocerlo en su vertiente como docente. Y en segundo lugar, porque es un activo colaborador en la cooperativa que hemos creado y que estamos trabajando para la divulgación del saber y del conocimiento, sobre todo aquellos colectivos que por dificultades sociales pues lo tienen más difícil. Entonces, ese doble placer y ese agradecer que haya este momento y que podamos disfrutarlo. Dicho esto, no voy a presentar desde luego a José Miguel, pero hacer sí que una breve reseña, sobre todo a nivel humano, porque como he dicho, como profesional, pedagogo, historiador y docente durante más de 30 y pico de años en activo, con lo cual como profesional poco puedo yo aportar a su presentación ya por currículum. Pero sí que me gustaría hacer una introducción como escritor, porque creo que para eso se me ha invitado y me parece que es de justicia hacerlo. En primer lugar, José Miguel es para mí, en mi opinión personal y en el debate que hemos tenido los que hemos organizado la presentación, para nosotros es un escritor que los catalogamos de cercanía. De cercanía porque trata las palabras hondando en aquello que es lo cotidiano, en lo que no se pone difícil para hacerse comprender o entender. Y por lo tanto es para nosotros un autor de cercanía. También deciros que cuando hablábamos de cómo era como escritor o cómo es como escritor José Miguel, la segunda concreción que hicimos fue pensar en él como un hombre culto, pero humilde. Y estas dos palabras dicen mucho, porque dista mucho aquel que no es humilde de mantener la cultura, y eso es cierto. Solo los humildes, los que son buenos de corazón, los que buscan la verdad, se encuentran o albergan, mejor dicho, el conocimiento como para hacer una divulgación de él. Los pretenciosos se ponen a hacer una divulgación desde el pedestal. Los humildes simplemente aportan al otro la reflexión abierta para que busque por sí mismo. Por lo tanto, culto y humilde. Y por último, también dijimos que era amigo de las palabras, porque en este libro, en el anterior, que tiene, se reconocía amistad con el vocabulario que utilizaba. Es decir, en sus clases, como aquí bien expone en su aportación, en sus clases estas palabras ya las había comunicado. Y eso significa que las guarda allí donde todo autor debe de guardar el conocimiento, que no solamente es el intelecto, sino que también es el corazón. Dicho esto, me gustaría que entráramos, si te parece, en lo que es tu nueva obra, Otra Guerra, y me gustaría que diéramos pinceladas de lo que los lectores van a encontrar en él y también de aquello que tú has querido o cuál ha sido la finalidad que te ha promovido o la necesidad que ha imperado para que puedas hacerlo llegar al público. Bien, pues muchas gracias por las palabras y muy agradecido por la ocasión, ¿no?, que tengo de poder compartir pues con vosotros este tiempo, y más este tiempo que nos está digamos, rodeando, ¿no?, esta lluvia torrencial sobre Belvich. Yo creo que como muy bien ha dicho José Carlos, a mí me gusta mucho que se me entienda.
Es decir, he leído muchas cosas en muchos libros de historia, pero no todos son comprensibles. Y a mí, quizá por mi formación y mi trabajo, siempre me ha preocupado mucho el que se me entendiese. Y tanto en este, de otra guerra, como en el anterior, que no trata sobre la guerra, sino sobre mi experiencia docente y algunos aspectos de mi vida personal, pues he procurado, pues eso, hacerme, digamos, cercano, ¿no? Como tú muy bien has dicho. Este libro, que ahora bueno, que salió editado en el mes de mayo, este libro reúne los artículos que fui publicando en una revista digital, El Inconformista Digital, artículos que fueron publicados gracias a la inestimable colaboración de su director, de Francesc Sánchez Lovera. Pero claro, estos son los artículos que publiqué, y me han quedado como 20 más que no he podido publicar, porque es que si no, esto sería una cosa auténticamente insufrible, ¿no? En lugar de un volumen de 290 ya subía casi a las 600 páginas, pero ahí están. No sé cómo los utilizaré, qué forma les daré y demás. Pero esa es la intención. ¿Qué se va a encontrar el público que compre mi libro? Pues se va a encontrar con, pues como dice el título, con otra guerra. No es que sea otra guerra, simplemente es un acercamiento a la guerra civil a través de diferentes aspectos que a mí siempre me han parecido como poco tratados en los planes oficiales de enseñanza de la guerra civil. Si cualquiera de vosotros que me esté escuchando, cualquiera de vosotros que me estáis viendo aquí presencialmente, sabe que los planes sobre la enseñanza de la guerra civil española, sobre el tema también de la historia contemporánea de España, son bastante patéticos, por decir una palabra mínimamente aceptable, ¿no? Son programas que olvidan la participación y el protagonismo de muchas personas, por ejemplo de las mujeres, por ejemplo, ¿no? sin ir más lejos, ¿no? Para entendernos. Olvidan hechos que, que entiendo que a nivel de planes educativos, pues digan, bueno, pues esto tampoco hace falta que lo sepan. Bueno, pues no sé si hace falta que lo sepan. Pero, por ejemplo, si hay dos personajes ahí, no, tres, de hecho, el señor de ahí abajo es un anarquista, era un anarquista llamado Melchor Rodríguez. Melchor Rodríguez es el que favoreció que se respetase la vida de muchos simpatizantes y que apoyaron al golpe de Estado, ¿no? Pero él consideraba que la vida era sagrada y que evidentemente esos personajes tenían que ser juzgados, pero no, desde luego, paseados o fusilados ni tirados a las cunetas. El que está arriba, con un sombrero, que parece Carlos Gardel, pues este es el embajador de Chile en España durante la Guerra Civil. Y este señor, Carlos Morla Lynch, también es responsable de acoger en la sede diplomática a centenares de personas que pudieron salvar la vida gracias a su actuación. Y finalmente, la chica que hay al lado de Carlos Morla Lynch es una militante, una miliciana que murió en Granada, y su cuerpo hoy día sigue siendo un enigma donde está. Sigue siendo un enigma porque en principio iba a ser enterrada donde murió, pero parece ser que hay una Barcelona, pero en Barcelona no hay constancia de que haya sido enterrada en ningún cementerio. Bueno, son historias, ¿no? Bueno, pues eso, poner en contacto a los lectores con la guerra, la guerra civil, que es un acontecimiento que a mí me ha marcado a nivel docente. No es el único, ¿no? Pero si tuviese yo que elegir un punto central de mi actividad docente, sin lugar a dudas, la guerra civil es fundamental. Hablar de la guerra civil no es fácil porque
una fractura social tan enorme como sufrió este país durante ese tiempo de guerra y luego pues la ampliación de una posguerra abrió brechas y dejó huellas que aún en la actualidad es difícil. Me gustaría conversar del libro porque en el libro tratas de explicar cómo se vivieron los primeros momentos de la guerra, cómo se fueron desarrollando en el cotidiano de la sociedad, tanto incluso de un bando como de otro, cómo se iba pues pudiendo hacer frente al día a día, ¿no? Me gustaría que como historiador, dejando el aspecto de docente, como historiador, ¿qué dificultad encuentra un historiador para poder llegar a alcanzar esos datos tan objetivos como pueda ser cuál era la dieta alimentaria alimenticia durante los primeros meses y demás de la guerra, ¿no? Hablabas de la Navidad, de la primera Navidad, pues me gustaría que pudieras explicarnos, incluso si hay jóvenes que se muestren interesados por iniciar este camino de recopilar historias que pasan desapercibidas, pero que la suma, eso que compone una atrocidad como una guerra, porque están dentro, no solo son los campos de prisioneros, no solo son los bombardeos, sino que esa cesta de la compra significaba un presente en aquel momento, que ahora es una historia, y que es una historia que la recuperamos gracias a un historiador. ¿Cómo puede un historiador trabajar esos datos? Bueno, pues como todo historiador le enseñan en la carrera, acudiendo a las fuentes, y sobre la guerra civil, la fortuna que tenemos es que es quizá, si no el conflicto que más bibliografía ha generado y genera, además existen una gran cantidad de fuentes primarias hoy, afortunadamente, también a disposición de los, del público y de todos aquellos que quieran investigar en este acontecimiento. Y bueno, hay muchísimo por hacer. Por ejemplo, pongo solo un ejemplo, ¿no? Yo ahora estoy trabajando varias cosas, y una que estoy trabajando es un diario comunista, Diario Treball, que se editó durante la guerra aquí en Barcelona, y eso es una fuente de información magnífica para hacernos a la idea, para acercarnos a la realidad de aquellos años, ¿no? Y estoy en ello, pero claro, requiere tiempo, requiere interés, paciencia, y bueno, e ir sin prisas, pero sin pausas, ir haciendo cosas, ¿no? Como para todo, bueno, eso es una llamada a todos los jóvenes historiadores que ahora mismo están en las facultades, o que ahora están un poco que están escuchando. Yo creo que es importante seguir investigando sobre la guerra civil. También lo es sobre la posguerra y la represión y todo esto, pero la guerra sigue siendo una fuente inagotable, que tiene multitud de variantes. Es que yo aquí tengo la lista de los capítulos que me han quedado por escribir, que bueno, que no sé, a lo mejor algún año me pongo a hacerlo, ¿no? Pero lo que se quiera, ¿no? Pero si hay algún tema que a mí realmente me llama muchísimo y me emociona, es el tema de cómo las personas, los hombres, las mujeres y los niños se adaptaron a todo ese sistema. Yo a veces cuando tiene lugar un acontecimiento en el mundo actual, ¿no?, pienso, es que ni nos lo imaginamos, ¿no? Ni nos imaginamos en qué puede consistir que de repente te echen de tu casa, que de repente te hayan tirado la casa con unas bombas, es que ni nos lo imaginamos, no tenemos, ¿no? Y bueno, la prensa es un magnífico medio de estudio, con todas las manipulaciones que lleva la prensa, ¿no?, de este tiempo y del tiempo anterior. No sé, se me ocurre esto, ¿no? No, y es una
tipos de acción. Permítanme que presente a Iván Nieto. Iván es la tercera persona invitada a esta mesa y bueno, con la climatología pues se le ha sido imposible llegar antes. Si os parece, retomamos entonces el esquema un poco y así podemos... Dicho esto del cotidiano, el enfoque que queríamos darle a la presentación era la importancia que tienen los detalles y cómo suman esos detalles toda una serie de historias menores o consideradas menores, pero que con esa suma de historias menores se complementa la mayor. Y se hace, de alguna manera, fácil de entender, porque lo que este libro aporta es, cuando vas leyendo, vas reproduciendo las imágenes de aquello que ocurrió, pero es que además lo haces desde el punto de estar dentro. O sea, si algo conseguido José Miguel en este libro es introducirte en la historia de esa historia de la guerra civil, desde otro enfoque, desde otra guerra. En esa suma le pedimos a Iván que bueno, su formación evidentemente en ciencias políticas y su trayectoria en el campo del ámbito social y político, pues nos parecía pues, un momento de escucharle, un momento pues más que importante en una presentación como este libro, y así lo solicitó también José Miguel, con lo cual agradecerte que estés en este encuentro. Y lo que le habíamos pedido era un concepto que nosotros llamamos invisibilidad de lo decisivo, es decir, aquello que realmente decide a veces pasa casi de pies puntillas, se hace casi invisible. Y me parece que es un concepto que en el libro lo ha sabido exponer muy bien José Miguel, pero también nos gustaría escuchar cómo ese concepto en la actualidad, en el pasado, en la Guerra Civil Española y en la actualidad todavía persiste en que se nos escapan cositas, que esas cosas son lo que realmente hace peso y valor en la historia que estamos construyendo, en la que se construyó en el 36-39 y en la que se está construyendo en la actualidad. Pues adelante. Antes de todo, primero de todo, agradecer y disculpar la tardanza por cuestiones climatológicas y de obligaciones parentales, pues no he podido llegar antes. Y bueno, intentaré aportar un poquito de esta frase que me sugería José Miguel y José Carlos, que yo trataba de ubicarla, ¿no? Yo, viniendo de José Miguel, decía, a ver qué concepto quiere darle, porque él siempre es muy ducho a buscar la interpelación de la persona para que se muña la cabeza. No te va a lanzar un titular gratuito y darte la respuesta, darte la pregunta y la respuesta. Más bien, normalmente te hace una pregunta con trampa, normalmente siempre, para buscar que tú, ¿no?, realmente llegas a ese conocimiento en base a una reflexión, a una lectura o unas lecturas, ¿no? Y como él siempre, o al menos como yo siempre he entendido, nunca ha hablado de la historia, ha hablado de las historias. Yo me refiero siempre a cuando ahora está en boga de todos y durante muchos años el concepto, ¿no?, del nuevo resurgir del movimiento feminista estos últimos años, como hace 25 años o más, pues a este señor se le ocurrió, ¿no?, dar una parte docente del temario de la ESO, ¿no?, sin entrar en otras consideraciones, que era la historia de las mujeres, donde la gente decía, ¿qué es esto de la historia de las mujeres? Ya está José Miguel elucubrando aquí ideas subversivas, correcto. Y ahí empezamos, ¿no? Ahí empezamos a elaborar nuestra propia historia, porque esa es la historia pequeña y la historia cotidiana donde se articulan muchas veces los grandes movimientos sociales y políticos. Y precisamente son los movimientos que se pueden considerar los más revolucionarios, lo que siempre entendieron cuando llegaron a conectar con la mayoría social era que las cosas materiales, las cosas pequeñas, es donde se conectaban las personas. No la teoría filosófica, que era la trampa, que yo cuando empecé a leer el titular decía, bueno, la invisibilidad de lo decisivo, esto que es un debate filosófico, metafísico. Se juntó Josemi con Vicens un día hablando de filosofía y armaron esta frase tan interesante.
Yo creo que José no iba por ahí, y obviamente en el desarrollo de la explicación y cómo está concebido el libro no va por ahí. Tampoco era el descubrir la emisión de lo decisivo, un escrito nuevo en arameo descubierto recientemente en Palestina, en la antigua Palestina, tampoco iba por ahí, sino iba más bien, a riesgo de equivocarme, a apuntar a lo que comentaba antes, ¿no? Que las grandes transformaciones sociales y culturales muchas veces esconden o ladean o a veces expulsan elementos de lo más cotidiano y de lo que muchas veces son el motor o el combustible para los cambios sociales. De hecho, las grandes huelgas o grandes movilizaciones han sido por cosas tan simples como el aumento del precio del billete de un tranvía o el aumento del precio del pan. Eso ha generado revoluciones aquí y más allá de aquí. Es una cosa histórica. En los últimos 2 siglos podemos irnos a otros elementos, y esto es lo que ha facilitado muchas veces esa cotidianidad, lo que ha facilitado esos movimientos que han sabido entrever que la población realmente esas condiciones materiales tenían que ser resueltas, ya fueran a veces, ¿no?, el comer, el vestirse, el transportarse en un medio público para llegar a su centro de trabajo, o a veces por no querer ir a la guerra, ¿no? Obviamente ya era un tema más de junio, como la Semana Trágica, pero eran elementos que muchas veces los grandes movimientos revolucionarios sabieron interpretar y leer, que eso tenía que acompañarse. Esa cotidianidad de esas familias muchas veces trabajadoras, totalmente excluidas, con pocos recursos materiales, ahí realmente donde ellos podían reconectar y conectarse a su papel a nivel social, qué es lo que es ese sujeto, esa clase trabajadora, esa familia obrera de la canadenca, que soy yo aquí en este inicios de siglo, o que soy un país, ¿no?, azuzado en la actualidad, que hoy conecta también con cosas que estamos viendo. Obviamente hay una referencia histórica, pero la conexión histórica, lo que algunos decimos el hilo, ¿no?, le ponemos el hilo vermelho de la historia, tiene una conexión. Hoy recientemente, si habéis visto la prensa, hay de nuevo conflictos laborales que escapan a diversas cuestiones. Tenemos a unos señores de la payesía, ramadería, que no pueden vivir con los precios en el que el mercado distribuidor está ofertando en los supermercados que tenemos aquí en nuestros barrios. Pues no pueden, porque el pienso, que es una cosa que a nosotros pues no lo vemos, no lo palpamos, pero es profundamente necesario para nuestra alimentación cotidiana y diaria. Pues el pienso está, por una parte, en manos, ¿no?, especulativas, que ya han entrado en la bolsa, y eso está encareciendo el dar de comer a esas vacas, a esas ovejas, a esas cabras, y está encareciendo el precio. Los proveedores encarecen, apretan al distribuidor, a los señores que tienen sus centros a sus vacas, asumiendo ese riesgo, y están vendiendo por debajo de sus costes. Estas son las cosas, los elementos cotidianos, los elementos invisibles, que muchas veces han empujado grandes movimientos políticos y de cambio social. Y un poquito, pues bueno, era el elemento o la reflexión que yo quería apuntar, que detrás de grandes banderas o de grandes siglas o de grandes discursos, solamente a veces había pan y trabajo, ¿no?, una cosa tan sencilla y tan complicada de gestionar o prever al conjunto de la población, o a una gran parte de la población. Por tanto, ese elemento yo creo que quería situar un poquito para aquí y empezar a generar debate y no un elemento unidireccional. O sea, básicamente la intención que se tenía con ese concepto era precisamente esto, ¿no? Decir que en el libro también, yacen realidades que habíamos escuchado muchas veces, ¿no?, pero había quedado como en un lenguaje apaisado, como un lenguaje secundario de aquellos que ponían en duda según qué cuestiones de la historia más formal, ¿no? Entonces, hay una trayectoria de personajes que en la historia se habían tratado como decisivos, que no lo son tanto, y en cambio en el libro haces una aportación de ciertos personajes que estaban en segundas filas, pero que era todo lo contrario, habían tenido un peso en el desarrollo de la Guerra Civil Española que no era, por supuesto, el que la habían calificado. En esta cuestión, y partiendo de esta invisibilidad de lo decisivo, me gustaría preguntarte, José Miguel, si me permites, ¿qué elementos hay en la historia relacionados con la Guerra Civil Española
que pudieran llegar a sorprender al público si se supieran fehacientemente aquello que por intenciones ha sido de alguna manera como enterrado y que a juicio de un historiador todavía está por resolver. No sé si me he explicado. Sí. Bueno, a mí así a bote pronto, una de las cosas que me ha llamado mucho la atención ha sido descubrir, porque claro, yo he ido descubriendo en el sentido de que mi conocimiento se ha reformado, ¿no? En todo lo relativo, por ejemplo, al golpe de Estado, ¿no? Al golpe de Estado del 36. Eso para mí ha sido el golpe de Estado del 36 y la respuesta de los militares ante ese golpe de Estado. No hace mucho, bueno, creo que está ahora, está en Madrid, una exposición que homenajea a algunos militares que se negaron a secundar el golpe de Estado. Bien, bueno, pues yo hay un capítulo de este libro en el cual trato algunos ejemplos de militares que se negaron a secundar el golpe de Estado y su destino pues fue el que es previsible, ¿no? O sea, desde el general Batet hasta el general Aramburu y demás, ¿no? Ese es un aspecto. Luego, me ha llamado mucho la atención en mi viaje de conocimiento de esta guerra, me ha llamado mucho la atención el papel de las mujeres. Para mí es algo, no sé, es algo realmente emocionante. Por ejemplo, me llamó mucho la atención cómo tanto las mujeres del bando sublevado como del bando republicano, bueno, los dos tipos de mujeres fueron conscientes de que los hombres que estaban en el frente peleando necesitaban resolver necesidades tan perentorias como claro, la guerra empieza en septiembre del 36, bueno, octubre del 36, unas cosas y otras, y el primer invierno del 36 los soldados simple y llanamente, especialmente los republicanos, no tenían ropa de abrigo. Y entonces eso va a motivar una respuesta que es realmente emocionante, ¿no? En el mundo, o sea, en el bando nacional la respuesta es muy parecida, ¿eh? O sea, entonces en los diarios en el diario Treball había una sección que decía "Soldat, ¿qué necesitas?". Entonces allí escribían todos los soldados enviaban una carta en la que decían "necesito algo tan", pues que si pues unos calzoncillos, unos calcetines, en fin, cosas así. Entonces allá los tenía haciendo recopilación, alimentos y tal. Y en el otro bando exactamente igual. Y no solamente necesidades materiales, por ejemplo, necesidades de relación, simplemente escribirse. Eso es una cosa que a mí también me ha llamado mucha atención, ¿no? Luego la vida cotidiana y en una ciudad en guerra, como en este caso Barcelona. Y el final de la guerra también para mí ha sido un descubrimiento, deslizarme, ¿no?, por todo lo que hay escrito por casi todo lo que hay escrito sobre el final de la guerra civil. En el sentido que comentabas, otra aportación que hace este libro, y que permíteme que esto es un juicio personal, pero he sido un gran amante y lector del tema de la guerra civil española y por lo tanto creo que en mi humilde opinión puedo decir que lo que he descubierto, a diferencia de otros autores o de otras obras, es no solo la cotidianidad, sino que el tratamiento que has hecho del trabajo de investigación histórica que has aportado, lo has hecho desde el respeto tanto a un bando como al otro bando. O sea, no sé si decirlo por desgracia, pero cuando el tratamiento de la historia se tiene desde una óptica o desde otra, sí que creo que es una desgracia para la verdad, porque al final, bueno, ambos extremos se han querido llevar el gato al agua y muchas veces eso ha sido una desinformación que ha pasado de generación en generación y que al final lo único que hace es crear pues un espacio de especulación que hace que se pierda el honor a la verdad.
Y en este libro yo te quería preguntar, esa imparcialidad de vida que debe de tener un profesional que trata un tema tan delicado y tan sensible, ¿forma parte de tu persona o consideras, y entiéndeme, forma parte de tu persona ese tratamiento porque consideras que la historia debe de ser imparcial, o es también desde el encuentro con una verdad que a base de ir de verse, de hacerla visible, has ido entendiendo que tanto unos soldados como otros, las mujeres de un bando como los del otro, al final habían personas detrás y bueno, muchas de ellas, como bien dices en el libro, circunstancialmente puestos en un bando o en otro, ¿no? Sí, por territorio, por lugar o por... Bueno, yo sí, sobre ese tema yo es algo, o sea, hay temas cuando yo he sido docente de historia durante 32 años y hay temas que a lo mejor no puedes, o sea, no tiene tanta importancia la cuestión de la imparcialidad, ¿no? Pero en el tema de la guerra civil sí, yo creo que, no sé, yo he intentado ser, más que, no sé si imparcial, yo he tratado aportar elementos de juicio para que luego en todo caso las personas puedan decidir. Una de las leyendas urbanas más clásicas del colegio era que no había manera de que la gente supiese cuál era mi corriente política, y además no lo voy a decir, de manera que este no va a ser el momento, ni creo que exista. Pero yo hubo un alumno que cuando acabó segundo de bachillerato me dice muchas gracias porque tú has mostrado una serie de opciones políticas e históricas y además no nos has dicho que vayamos por aquí o vayamos por allá. Y para mí, yo creo que todo docente de historia, para mí, yo creo que eso es fundamental, ¿no? O sea, ofrecer lo que la investigación histórica ha aportado, lo que se ha escrito, darle una serie de herramientas de pensamiento que lo orienten a la crítica de lo que está estudiando, de lo que está aprendiendo, y luego, chico, cada uno orientará. Siempre he dicho, y la prueba la tengo aquí a mi izquierda, ¿no? Siempre he dicho que me enorgullezco, pero que digo yo, porque ahora estoy yo, pero todos los profesores que hemos estado en el colegio de alguna manera hemos colaborado en eso, ¿no? Yo creo que lo hemos hecho bien en general todos, y creo que lo hacemos bien todos. O sea, pero poder conseguir que de una hornada de alumnos salga gente de izquierdas, salga gente de centro y salga gente de derechas, en mi opinión, pues bueno, pues no está mal. Vamos, esa es mi sencilla opinión, ¿no? Evidentemente yo no puedo no estar de acuerdo con las opiniones de estos alumnos, pero por supuesto todo mi cariño y todo mi respeto personal por sus decisiones tomadas. Y yo creo que todos mis compañeros, y aprovecho aquí para hacer este recordatorio a todos mis compañeros de trabajo a lo largo de estos 32 años, todos han contribuido a ser muy respetuosos con esta cuestión en los detalles históricos, en su enseñanza. Bueno, para ir concluyendo, Iván, como exalumno, persona que te ha traducido y te ha introducido en el conocimiento y en la búsqueda del saber, ¿qué opinión tienes de que tu antiguo profesor de historia sea capaz de transmitir con tantísima objetividad temas tan pasionales como los que suponen la Guerra Civil Española? Bueno, primero que José Miguel no ha venido aquí a complacer a nadie. Siempre ha sido fiel a sí mismo, y el planteamiento que he dicho, yo estoy aquí muy invitado, pero perfectamente podría estar aquí escuchando a José Miguel, como he hecho muchísimos años, disfrutando de sus enseñanzas y de sus planteamientos. Pero básicamente José Miguel lo que le encantaba era provocarnos el intelecto y buscar sudar la gota y plantearnos preguntas, ¿no? A veces más vinculadas a la sociología, a la antropología, otras veces más a la historia, otras veces a un elemento concreto, ¿no? Sin rehuir a veces, pues eso, de elementos más de los vectores históricos, ¿no? De la lucha de clases. Bien, la lucha de clases bien,
pero vamos a hablar, ¿no?, de lo que decía anteriormente, ¿no?, cómo las mujeres se han ido incorporando, ¿no?, al reconocimiento necesario y justo, que se trata como una minoría cuando es la mayoría social. Ya no entro en elementos interclasistas, pero es la mayoría social, y siempre se ha tratado como una parte de la historia, como una parte de la sociedad, que es un elemento que siempre Josemi, de manera vehemente, nos ha planteado siempre el reconocer ya no figuras concretas, sino, no le ha hecho falta hablar de Clara Campoamor o de Dolores Ibarruri, no ha hecho falta, hablamos del concepto general de las mujeres. Y ahora cuando comentabas esto de la cotidianidad en la guerra civil, tuve la suerte de estar en el archivo general del Museo de Intendencia de Ávila, y ahí hay un apartado de Intendencia que también recogía la parte republicana, de cómo las mujeres cosían, lo que estabas comentando tú, la ropa de invierno, y todo lo que había del aparato interno, ¿no?, de movilización de la cotidianidad de las personas, de cómo ayudarse, de lo importante que era, al menos lo que vi yo en aquel momento, en la parte republicana, el estudio, por ejemplo. Era fundamental tener lápices, ni lo pensamos, pero antes era un lujo tener un lápiz, o tener un cuadernillo, totalmente. O sea, muchísimas familias no tenían esa provisión de bienes, y muchas veces, pues, para acceder obviamente hasta la República, sabemos que las escuelas eran básicamente, ¿no?, las que proveía toda la Iglesia Católica en sus distintas facetas, ¿no? Y bien, insisto, Josemi siempre buscaba esa interacción con el alumno con mucho respeto, buscando esa creatividad, lanzándonos preguntas. A él siempre nos ha enseñado preguntándonos. Los titulares y los grandes eventos los ha dejado, yo creo que de manera colateral. Sí, nos daba el contexto, pero buscaba la motivación para entenderlo. No buscaba un trabajo memorístico de los alumnos, buscaba un trabajo de reflexión, de lectura y de reflexión. Y eso, yo creo que con el tiempo, pues, le ha ido abarcando, lo que hablábamos antes, desde la arqueología y la antropología, la sociología, la historia de las mujeres, pues todo ese magma que había ahí, ¿no?, que de manera prácticamente, sí había otros profesores, pero tú eres la que tienes la batuta de toda esa temática en la escuela a nivel superior, pues era el que organizabas todo ese procedimiento. Entonces, por lo tanto, yo no puedo decir nada más un poquito yo siempre me acordaré de aquella pregunta de en qué se parecen las sociedades humanas y las abejas. Ya me dijiste que la había razonado bien. Perdona, repite lo que... ¿En qué se parecen? Sí, la sociedad de las abejas y las personas. Ah, vale. Concepto, esa era de sociología, pero aquella asignatura fue divertida, ¿no? Sí, además hubo una persona que cuando pasé el cuestionario al final de sociología era una asignatura que se daba en segundo bachillerato opcional, que nos tenía 2 horas ocupados, no sé si los martes o los miércoles, y entonces cuando acaba la asignatura, pues pasaba un cuestionario de, hombre, ¿qué te ha parecido? Y hubo una persona que me dice, hombre, yo de sociología no he aprendido mucho, pero algo así como que, pero yo creo que es lo mejorcito que he hecho en este curso escolar, porque yo lo primero que dije cuando empezó la clase de sociología, que solamente fue un curso que se hizo, bueno, yo lo primero que tengo que decir es que yo no soy sociólogo, yo soy antropólogo, que es muy diferente, o sea, no es lo mismo una cosa que la otra, pero bueno, haremos lo que podamos, y bueno, y ahí empezó el curso. Y sí, hice esa observación. Y ahora no recuerdo en qué se parecen las sociedades humanas a las sociedades a las abejas. Han pasado muchos... Solo recuerdo 4 folios de escrito, bien argumentado, pero la respuesta, la final, la hice mal. Así es, muy bien argumentado, Iván, pero la respuesta final te has equivocado. Bueno, pues sí, bueno, eso me pasó también con un alumno que le pregunté no sé qué cosa, y entonces yo le devolví el ejercicio de, oye, yo te he preguntado una cosa para que me contestes teóricamente. Haz el favor de contestar teóricamente. Luego ya las opiniones ya las hablaremos en otro momento. Repitió el examen. Me lo hizo magnífico. Y al final dice, bueno, esto es lo que tú querías que yo te escribiese. Pero que quede claro que lo que yo pienso es lo primero que te dije. De manera que eso es lo que hay. La libertad de pensamiento. Sí. Bueno, y ya para ir terminando, ¿dónde pueden encontrar tu libro?
Bueno, vamos a ver, hay una segunda diapositiva ahí que es la de... Espérate. ¿Cómo? ¿Puedes pasar la diapositiva o Es un cogerle? PowerPoint, entonces tiene 2 diapositivas. Entonces resulta que... Siguiente diapositiva. A la 2. Sí. ¿Dónde está? Ahí en la derecha, ya has abierto. Esta. Vale, bueno. Es que no veo, se me fallan las gafas con la mascarilla. Bueno, ahí es donde, perdón, ahí es donde edité esta de Otra Guerra y ahí es donde edité la primera la de Quartiche, que es... Libelibro.com. Ahí podéis encontrar la cadena de distribución que hay, tanto online como física, Sí. en las librerías, en las distintas librerías que tienen tu libro. Bueno, si os parece, Si hay alguna pregunta o alguna cosa, si hay alguna que cuestión. queráis lanzar, aquí estamos. Bueno, yo no es una pregunta. Es que cuando habéis explicado, como estoy yo muy metida con este tema de la mujer, que me encanta que tú fueras un... Pues claro, decir, las mujeres hacían esto... Bueno, no olvidemos que es que en la sociedad que ella se educaba así, de hecho ahora también. La coeducación no es un hecho, la coeducación que no es educar a niños y niñas juntas, sino educar en igualdad. Eso realmente no se hace de una manera, digamos, transversal en la escuela. En algunas hacemos, o hay profesores que lo hacen, pero eso no se hace, porque no hay intencionalidad política. De hecho, un programa que había en ese sentido, que es Escolae, que salió cuando las izquierdas gobernaban en Navarra, que yo conozco a los 3 gestores de ese programa, pues luego lo echaron para abajo. Bueno, ahora en Asturias una de ellas está haciendo para el Principado de Asturias. O sea, y como tú has dicho, la educación para las niñas entró, yo la fecha no me la sé, pero mucho más tarde, y además se educaba, pues eso, primero las niñas por un lado, los niños por otro, y con una tendencia curricular muy clara. Entonces está muy bien que las mujeres hicieran las cuestiones del cuidado, que es lo que hemos hecho toda la vida, ¿no? Las mujeres se nos ha educado más para el cuidado, está perfecto, pero ahora es el momento de que se eduque tanto a las niñas en la valentía, que también pueden ser, yo que sé, la princesa que mata al dragón, como a los niños en el cuidado. No sé si me explico, porque sería Sí, mucho hablar. Quiero decir, que me parece muy bien, y que también creo, que termine, que si los que gobiernan las tierras, digo ya las tierras del planeta Tierra, que es el único que de momento conozco, hubiese más mujeres en el sentido, no mujeres, que también las hay, que lo que hacen es copiar la manera de hacer del hombre para ir subiendo, sino más mujeres que desde como son van subiendo, o me cambiaría mucho. De entrada yo creo que no iríamos a tantas guerras y a tantas disputas. Bueno, lo he dicho así un poco rato, pero yo sé, no creo que me habéis entendido. Sí, pues empezamos sí. Tenéis no me acuerdo. un minuto, Un minuto. Tenéis un No, minuto. no, simplemente, Sí, yo es era que, una claro, opinión, no era nada sí, político. no, sí, pero es que, claro, es verdad que yo, ahora que estaba diciendo eso, que estoy trabajando el diario Treball, es muy interesante seguir cuando comienza la guerra, al principio, claro, las milicianas, los hombres y las mujeres, pues van al frente de Aragón, ¿no? Aquí estoy hablando de Cataluña, ¿no? Y, bueno, también en otros territorios bajo control republicano. Y es muy interesante seguir el proceso por el cual, desde los altos estamentos políticos y militares republicanos, se establece que esta situación no puede mantenerse. Y entonces comienza todo un tipo de trabajo de publicidad en el diario que os comento, en el cual se dice claramente que la contribución de la mujer a la guerra tiene que ser la que favorezca precisamente que los hombres puedan estar peleando en el frente, desde las campañas de recogida de alimentos, desde las campañas de subvención económica, desde la confección de ropa para el invierno. ¿No? Y claro, estas personas que lo dicen, y personas como la Teresa Pamies, por ejemplo, personas como la Clara Campoamor, por ejemplo, no están diciendo que renuncien a sus planteamientos feministas, sino que de una manera coyuntural, ¿no? O sea, lo que no podemos hacer ahora, porque ¿quién va a cultivar los campos? Y las fábricas. ¿Quién va a trabajar en las fábricas? Y todos vamos al frente. Entonces, es interesante seguir pero es interesante no equivocarse pensando, mira,
estas mujeres de repente se volvieron, o sea, No, se volvieron yo muy, no lo muy he dicho. conservadoras. No, No lo he dicho por esa razón, pero quieres que no todos en el fondo estamos marcados por el patriarcado, porque yo misma, ¿no? O sea, tienes que desaprender porque has aprendido de esa manera y es la que te parece pues, la natural, ¿no? Que hemos aprendido así. Pero, no sé, yo quería ir más allá, con el tema de que cuando esto se iguale, pues posiblemente viviremos con más paz en la Tierra. Espere. Yo espero que sí. Yo, vamos. yo a lo mejor ya no estoy, ¿eh? Yo seguro que no. Bueno, para cerrar, me gustaría cerrar este momento, pues recuperando una parte que yo creo que no hemos, como cooperativa que nos dedicamos a la divulgación del saber, decir que en honor a la verdad, libros como el de José Miguel, Otra Guerra, van a hacer que niños y jóvenes no olviden una tragedia que este país vivió, que no se ha resuelto del todo porque siguen habiendo en las cunetas muchísimos perdidos en el olvido y que es necesario para volver a un estado de derecho / justicia que sigamos buscando la verdad en los dos bandos, no haciendo frivolidades, haciendo trabajos como los que tú has hecho, objetivos, realistas, y que intenten también transmitir que la concordia y la solicitud de la paz es lo que nos debe de plantear en el humanismo que debemos de construir una sociedad mucho más justa, no tan solo feminista, sino yo diría algo mucho más. Igualitaria. Gracias por la asistencia y gracias por el libro. A vosotros también. Venga. Pues,